recordarles ante las reacciones ciudadanas del día de ayer, en una entrevista en vivo con el señor alcalde, enfocamos a este tema. El alcalde lo justificó. No tuvo inmediata respuesta con respecto a los permisos medioambientales. En forma posterior nos envió un audio que pedía hacerlo público, señalando que sí, que se habían cumplido con todas los requerimientos desde el punto de vista ambiental y que se contaban con los permisos respectivos. El autor de la nota en Facebook, cuyo texto hemos dado a conocer hace instantes, es el ingeniero Kabir Montesinos González, una persona que está relacionada con el medio ambiente y la ecología por sus actividades, pues es ingeniero agrónomo y es además administrador de áreas verdes de la Universidad de Cuenca. Le damos la bienvenida al ingeniero Montesinos y quisiéramos conocer cuáles han sido los principales motivos de su preocupación por este proyecto que tiene esta dualidad, la amenaza que siempre implica cualquier obra que se realice en el Parque Nacional, que además tiene que pasar por filtros muy severos, y la contraparte, la intención de las autoridades expresada por el jefe de bomberos y por el alcalde de dar mayor protección con este proyecto a la zona de El Cajas. Bienvenido, ingeniero Montesinos, y quisiéramos que usted exponga directamente a la ciudadanía sus preocupaciones. Muy buenos días con todos. Ojalá me escuchen bien. Perfectamente, adelante. En realidad, no estamos en contra de una obra tan importante como sería que esté una estación de bomberos para el socorro y auxilio de accidentes y sobre todo de incendios en los páramos, ¿no? Pero sí es muy preocupante que se lo haga en un lugar donde es un Ramsar, ¿no? Que es un lugar donde se protege totalmente el agua a nivel internacional. Se necesitarían los permisos, inclusive de la comunidad internacional de Ramsar, para poder realizar estos proyectos. Entiendo, porque no se puede jugar con un nombramiento que tiene el Cajas. Luego de eso, mi preocupación fue tal porque llegamos a todo de las aves que nosotros siempre logramos hacer madrugando a las 6 de la mañana. Nuestra sorpresa fue primero que la actividad había disminuido mucho. El rato que nos dimos cuenta, porque entramos desde la parte alta de Nincocha, nos dimos cuenta de que estaban construyendo la obra. Luego de eso empezó un poco de actividad de aves, pero mucho menor de la que tenían. Entonces, obviamente se están afectando. Segundo, claro, pueden existir los permisos, pero yo entiendo que cuando existe sobre todo un LEC, que es lo que se llama a los lugares de apareamiento de aves, o un lugar donde está exclusivamente un ave, se debe respetar a lo máximo. No se puede tocar un espacio donde se va a alterar obviamente la vida de todas las especies que están ahí. Por más que me digan que tienen todo el cuidado, que tienen todas los permisos, un LEC es intocable. Todos los ornitólogos saben eso. Entonces, en la guía del Cajas, por ejemplo, se menciona el lugar y lo importante del lugar, por que el Cenodactys, que es una de la avecita azul que se le ve en la foto, es raro de ver en otras partes de aquí, es muy común, muy fácil verle. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Vamos a implementar una estación donde va a haber flujo de carros, va a haber uso de agua, obviamente. Entiendo que baños, duchas, van a hacer un pozo séptico. Las instalaciones que existían ahí eran de los militares y obviamente el Cajas, anteriormente los administradores prohibieron el uso de eso por la contaminación que se provocaba en esa área.
Entonces, no es Sí, que están las construcciones una de, ahí de botadas las porque preguntas que sí. queríamos hacerle justamente, ingeniero Montesinos, es sobre esa construcción que se le ve que son prácticamente escombros, aparecen unas columnas, es el sitio en el cual se hizo este acto, el origen que tuvieron, si es que usted lo sabe, desde cuándo estuvieron allí. Nos ha dicho ya que pertenecía a los militares y que por temas de carácter medioambiental justamente fue retirada esa estación, en este caso de los militares. ¿Qué sabe usted sobre los antecedentes de esta obra en el sitio? Además, Kabir, muy buenos días. El día de ayer que pudimos dialogar con el alcalde de la ciudad, él precisamente justificaba de alguna manera la instalación de este nuevo espacio para el cuerpo de bomberos, diciendo que ya existía una infraestructura ahí y que lo que se hacía era simplemente readecuarla. Sí, exactamente. Es una estructura que se quiso inclusive demoler de administrar cajas, pero no voy a hacer no es estructura porque sí, esto utilizó la Universidad de la SUA y alguna tía, algún algunos de estos, y prohibió el uso por la contaminación que estaban provocando. No es que están ahí porque sí, no se les pudo demoler por esas razones. Obviamente los militares estuvieron hace años atrás, antes de que sea el Parque Nacional. Entonces, ¿por qué no usar otro lugar donde hay muchas posibilidades de hacerlo? No hay un lugar que para mí es realmente sagrado por el entorno en el... Para mí es increíble. Hemos ido muchas veces a tomar fotos ahí y realmente si vamos a las 6 de la mañana hasta las 8 de la mañana, vamos a ver la actividad de aves que existe. Existe una ave endémica, inclusive, que es Metalura. Entonces, eso le da un carácter más especial, porque al ser una ave endémica, es la única que existe en el Cajas, y es un hábitat de esa ave. Y las leyes dicen que cuando encontremos algo así, son intocables las zonas. Vamos a tener luz en la noche. Por más que no, va a haber sirenas de los bomberos, va a haber un montón de actividad, hay un gimnasio, no van a tener música, no van a oír música ahí, porque para mantener el lugar así, no tiene que haber bulla, no tenemos que alterar el lugar. Es un lugar realmente especial para estas aves. Además de una laguna, ¿no? Porque nada de que no está totalmente alterada la entrada a Patul, ahí hay unas construcciones también, no sé de quién son, pero no están utilizadas, se le podía haber comprado esa construcción, o por qué no hacer más hacia el oeste y hacia Miguir, donde se podría comprar un pedazo de terreno, pero no alterar el Cajas, no alterar Cajas, sobre todo una zona para nosotros y la gente que visitamos aves, es una zona sumamente especial. Lo menos que se puede decir, ingeniero Montesinos, es que tendría no sé que justificarse adecuadamente este proyecto, debería socializarse sobre todo para que los expertos en medio ambiente lo evalúen. Aquí algo que llama la atención es que el Cajas y esta zona está a cargo de Etapa. Entonces se supone que la empresa Etapa, empresa municipal, que tiene además una amplísima experiencia y ha demostrado en su trayectoria muchísima responsabilidad en el manejo medioambiental, haya dado luz verde a esto, tiene que haber la justificación adecuada, pero falta evidentemente la socialización, pues la gran mayoría de la gente se ha enterado solamente con el anuncio que se hizo la semana anterior. Llama la atención que en un sitio, usted ha mencionado Patul, entendemos que está muy cercano a Yincocha, en donde es el mismo ingreso de Yincocha, en donde se va a construir o reconstruir estas estructuras, se encuentra aproximadamente a 30 minutos de la ciudad de Cuenca. Se justifica una construcción de ese tamaño con esa inversión, se habla de casi $500,000 cuando se encuentra prácticamente en las goteras de la ciudad de Cuenca, por una parte, y por otra considerando los impactos ambientales que, como usted señala, sin duda se van a dar allí. Por otra parte, y tenemos que señalarlo,
sin que esto tenga que ver en absoluto con la actual administración del Benemérito Cuerpo de Bomberos. Hay un historial negativo con el Benemérito Cuerpo de Bomberos que dejó un ex comandante, con inversiones que en muchos casos no se justificaron, que rayaron con lo recreativo para los bomberos. Recordamos incluso la importación de pistolas, de municiones, de paintball, que jamás se lo justificó y que nosotros conozcamos, jamás se sancionó, siquiera dando la idea de que las contribuciones onerosas que hacemos los cuencanos para el Benemérito Cuerpo de Bomberos no siempre son bien administradas. Estas reflexiones que son del pasado, reiteramos, generan estas justas preocupaciones. ¿Cuáles serían sus sugerencias sobre qué pasos se deberían dar para dar por lo menos mayor tranquilidad a la ciudadanía con respecto a lo que se está realizando o se pretende realizar allí? Bueno, mi sugerencia, obviamente, yo no soy un técnico experto, pero soy alguien que ha amado la naturaleza por siempre. Y para mí, los animales no se pueden expresar. Entonces, si yo sería un Xenodagnis, lo único que les diría, por favor, no ahí, vayan, hagamos en otro lado. Yo sé que es necesario, pero ¿por qué no en otro lugar? ¿Por qué no en un lugar donde no existe especies tan importantes para nosotros? Mi sugerencia es, por favor, no cometamos los errores del pasado. Ya tenemos ocupaciones de muchas personas que deberían estar a las orillas. Y ya sabemos eso y seguimos cometiendo los errores del pasado. Ya no, es que ahí va a haber mucha actividad de gente y no está bien. No está bien. El día de ayer, ingeniero Montesinos, dábamos lectura a justamente una guía sobre la zona del Cajas y que se refiere específicamente a esta zona de Illincocha. Señala en esta guía sobre las condiciones climáticas de estas alturas, dice, sorprendentemente y a pesar del limitado espacio y de los impactos ambientales de la construcción y funcionamiento de la carretera, en este fragmento de bosque se encuentra una población muy numerosa de Xenodagnis parina, ave amenazada y muy difícil de observar en otros sitios en Ecuador. Además son comunes los colibríes pico espina dorsiazul y el estrella ecuatoriano. En ocasiones también se observa a Metalura gorgi violeta y el llamado pícono gigante. Se sugiere también en esta guía de la propia etapa prestar atención a la parte baja del bosque, donde se puede apreciar al interesante colicardo murino, mientras que en la laguna observará varias especies de patos de altura. Es decir, la propia guía de etapa habla de la riqueza ecológica medioambiental de la naturaleza en este sector. Un tema que, reiteramos, por lo menos debería o merece una mejor socialización con la ciudad de Cuenca, que en los últimos años ha tenido una evolución sumamente interesante, pro naturaleza, pro vida, pro ecología. Le dejamos en sus palabras finales, ingeniero Montesinos. Muchas gracias. Yo llamo a las autoridades sobre el tema, a usar un poco el corazón para entender lo que es la vida la vida silvestre. No es cuestión de vamos a hacer un entorno amigable para la naturaleza en un lugar donde habitan especies. No, van a ir desapareciendo poco a poco por el uso del ser humano. Eso va a ser indudable. No van a seguir ahí muchas de ellas. No es mentira. Podemos ver en la ciudad y un montón de especies más, y así vamos desplazándoles poco a poco hasta que tarde nos arrepentiremos. Así que les llamo a reflexionar, hacer un poco de ayuda a la vida silvestre. Gracias por el espacio. No, gracias a mí. Yo le agradezco, la naturaleza creo que les agradece, porque a pesar de que si no se logra hacer algo, es un granito de arena para que la gente empiece a conservar y a pensar más en lo que tenemos. Así que muchas gracias. Muchas gracias a usted, ingeniero Montesinos, y felicitamos en todo caso su preocupación ciudadana sin hacer
juicios definitivos sobre el tema. Reiteramos en la necesidad de que se lo socialice de mejor manera para tranquilidad de los cuencanos. El ingeniero Kabir Montesinos González es ingeniero agrónomo, administrador de áreas verdes de la Universidad de Cuenca. Cabe señalar que en esta época de la COVID-19, el estado de excepción en el país ha traído también otras preocupaciones con respecto al medio ambiente. La luz verde que se le ha dado, incluso calificándolo como una actividad de carácter estratégica, paralelamente a las actividades agrícolas o de producción de alimentos, lo hizo el gobierno, calificó a la minería así, en medio de la pandemia, dando luz verde a la continuación de los diversos y muy polémicos proyectos mineros que se dan en el país y en la región. Y hubo otro tema que también no ha sido tratado adecuadamente para conocimiento de la opinión pública, la tomada por el Ministerio del Ambiente, que despidió nada menos que a 200 guardabosques, guardaparques que se pertenecen y realizaban sus funciones en los parques naturales a lo largo y ancho del país. Que la pandemia no sea el pretexto para tomar medidas que vayan en contra de la naturaleza, de la ecología, de esa enorme riqueza que tiene Ecuador.